te encuentras en una situación en la que te ahogan las deudas, pediste un préstamo, luego otro préstamo, una hipoteca, incluso después te puedes quedar sin trabajo, te ahogas. En esta situación hay demasiadas personas que no saben cómo salir, que no saben cómo levantar cabeza y ven por delante toda una vida de sufrimiento. Así que hoy vamos a hablar de una posible solución, ¿vale? Porque algunas veces tenemos soluciones para situaciones desesperadas y hoy vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. Alguno de vosotros seguramente ya lo conoce, vamos a repasarla un poquito. Y vamos a empezar por explicar en qué consiste y quién puede utilizar este sistema. La ley de segunda oportunidad regula un procedimiento que permite que en una situación en la que tengamos más deudas que patrimonio podamos poner en orden nuestra situación económica. ¿Quién lo va a poder utilizar? Lo vamos a poder utilizar las personas individuales, las personas físicas, que estamos hablando, Susana, de los que son autónomos o también pues, personas individuales, personas normales que tienen una situación de deudas que les sobrepasa, sobreendeudamiento. Eso es, y además esta ley, para que podamos aplicarla, exige que sigamos un pequeño camino, una serie de pasos y además una serie de requisitos que vamos a comentar a continuación. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, pues el primero es intentar un acuerdo extrajudicial con los acreedores. Tenemos que negociar con ellos, tenemos que hablar, tenemos que proponer un plan de pagos, una propuesta y ver si es posible alcanzar esa solución. En todo este proceso nos va a ayudar, eso sí, Elena, un mediador concursal. Sí, ese mediador va a intentar que se consiga ese acuerdo. No siempre vamos a conseguir ese acuerdo, es decir, en algunas ocasiones vamos a pasar al procedimiento judicial, que es un procedimiento concursal. Estamos acostumbrados a oír hablar del procedimiento concursal para empresas, personas jurídicas. Pues en este caso vamos a aplicar ese procedimiento concursal también a las personas físicas y vamos a dar los pasos, que son un poco complicados y nos vamos a contar aquí todos los detalles, pero que en definitiva tienden a una liquidación de manera que con los bienes que tenga esta persona se paguen las deudas. Pero a veces pasa, ¿verdad, Susana?, que esas deudas superan el valor del activo y nos encontramos con una deuda que al final ni siquiera con todos los bienes que tiene una persona vamos a poder pagar. En ese caso hablamos del beneficio de exclusión del pasivo insatisfecho, que es un poco complicado, vamos a explicarlo bien, pero que significa que se nos pueden llegar a perdonar aquella parte de las deudas que no hayamos podido pagar con nuestros bienes. Sí, pero no hay que pensar que todos pueden acceder a la aplicación de este beneficio, porque entonces sería muy fácil. Hace falta que cumplamos un conjunto de requisitos. Y el primero es este que comentaba Elena, es decir, que con nuestros bienes no tengamos suficiente para poder hacer frente a todas nuestras deudas. Eso sí, tampoco es algo ilimitado. Nuestras deudas no tienen que superar los 5 millones de euros, que bueno, cuando hablamos de personas físicas autónomos este margen es bastante amplio. Y luego se nos exige un requisito general, Elena, que da mucho que pensar, que hayamos actuado, que estemos actuando con buena fe. Sí, y eso no es a gusto de cada cual. Buena fe implica unos requisitos que la ley establece que se tienen que cumplir, porque somos todos muy buenos a priori, pero luego esa buena fe tiene que ser cumplir unos requisitos que vamos a repasarlos. Bueno, uno, que hayamos intentado ese acuerdo extrajudicial que empezó Susana comentando, es decir, que hayamos intentado primero llegar a un acuerdo con los acreedores y no haya sido posible, pero sí que hayamos puesto en ello. Después, que no hayamos cometido determinados delitos que están relacionados precisamente con el tema patrimonial. Importante, no haber rechazado una oferta de empleo adecuada en los últimos 4 años, porque no podemos estar generando esa situación de incapacidad de hacer frente a nuestras deudas porque no nos estamos preocupando de trabajar habiendo podido hacerlo. Y luego no haber utilizado esta opción en los 10 años anteriores. O sea, que es un recurso al que podemos acudir excepcionalmente, a lo mejor incluso varias veces a lo largo de nuestra vida, pero no de seguido, ¿vale? 10 años por lo menos tiene que haber pasado desde la última vez que lo hayamos utilizado. Vale, cumplimos todos los requisitos, vamos a ponernos en esa situación. Cumplimos todos, podemos pedir ese beneficio de exoneración de deudas y siguiente duda, ¿se nos perdona todo? Pues no, no se nos perdona todo. Hay algunas deudas que no se van a perdonar. Por ejemplo, las que guardan relación con la administración, las de Hacienda, las de la Seguridad Social y también las hipotecas tienen una situación un poquito especial, Elena, porque las hipotecas, el préstamo hipotecario no entra en principio aquí, hacemos frente al préstamo hipotecario con nuestra vivienda que tenemos hipotecada y la entregamos para pagar ese préstamo, pero muchas veces eso no cubre la deuda que tenemos con el banco y ese sobrante es lo que sí se nos puede perdonar utilizando este beneficio, pero sí, una vez hemos dado la vivienda en dación en pago. Exactamente. Y luego otra duda muy habitual es, bueno, vale, cumplo todos estos requisitos que estamos explicando,
se me perdona el resto de deuda, por lo menos las que se pueden, que ya vimos que no pueden ser todas, y esto es para siempre, nunca ningún acreedor ya me va a poder reclamar esto. Bueno, pues no, no es para siempre, porque todavía tenemos que hablar de un plazo de 5 años en el que cabe revisión. Eso sí, cabe revisión cuando se den determinadas circunstancias que vamos a comentar. Por ejemplo, cuando después, aunque pensábamos que había buena fe, se demuestre que no era así, por ejemplo, hubiéramos ocultado que teníamos determinados bienes que no los habíamos puesto para liquidar nuestro patrimonio, en ese caso sí se podría reclamar por los acreedores, y también que ojalá pase, que mejore nuestra situación económica. Imaginémonos que después nos va muy bien en los 5 años siguientes y que tenemos posibilidades de tener ingresos y hacer frente a aquellas deudas. Entonces, durante ese tiempo, ese periodo, ese paréntesis de 5 años, todavía queda en el aire que los acreedores puedan reclamar. Y vamos a resumir un poco, ¿vale? Cumplimos todos los requisitos, se nos ha aplicado este beneficio. En definitiva, ¿con qué sensación nos quedamos? ¿Qué sacamos de todo esto? Pues sacamos varias cosas. En primer lugar, que se nos van a perdonar una buena parte de nuestras deudas. En segundo lugar, que se nos van a quitar de los ficheros de morosos. Y esto es importante. Es importante porque entonces los bancos van a volver a confiar en nosotros, vamos a volver a tener financiación, tarjetas de crédito. Es decir, en definitiva, vamos a recuperar una nueva vida económica, vamos a tener esa segunda oportunidad, una nueva vida económica, como digo, y una segunda oportunidad, que es de lo que se trata realmente esta ley. No os vayáis todavía porque nos queda un último consejo. Consejos para volver a empezar. Para evitar estar en una situación económica complicada, consulta cada paso con un profesional para buscar la solución más adecuada. Y fíjate bien en las condiciones de los préstamos que solicites a partir de ahora. Si eres autónomo, valora constituir una sociedad y evitar así poner en riesgo tu patrimonio personal. Si tienes cualquier idea o sugerencia, háznosla llegar. Búscanos en nuestras redes sociales.